El siguiente contenido está diseñado para entretener e informar, no para proporcionar asesoramiento médico. Siempre debe consultar a su médico cuando se trata de su salud personal, sobre todo antes de comenzar cualquier tratamiento o actividad física. Lo que pasó ahí fue que se tiene que ser algo que sea como una locura y que con mi obstinación de las cosas me permite enfocarme a hacerlo, que me dé ese porqué. Porque al ser obstinado, esa iba a ser mi razón. Es algo que todo el que me puede conocer de ese tiempo atrás, 2009, 2008, 2007, 2010, no va a pensar que Soy lo va a querer hacer un evento de ese tipo o va a tener las condiciones y capacidades para hacerlo, pues yo estaba gordito, fuera de condición física y los deportes que yo hacía no eran tan demandantes así, era un tema más que todo por hacer ejercicio. Por más que quisiera, tenía la limitante de mi composición corporal para los deportes de resistencia. Si yo soy de hueso ancho, grande, musculoso, entonces esa contextura y tener una estatura que soy promedio, es decir, no soy ni muy alto ni muy bajo, me da una predisposición como atleta de CrossFit para poder desenvolverme en diferentes vertientes, más que en el deporte de resistencia, que la persona debe ser delgada, que por eso es la frase, el no me canso, no me rindo, lo que empiezo lo termino. Saludos y bienvenidos a Ecos Wellness Podcast. Yo soy Cristi Beliar y el día de hoy estoy en compañía de una persona maravillosa a la que voy a entrevistar el día de hoy. Tengo ese honor. Mi queridísimo esposo, Zoilo Rubio. Buenas tardes, gracias por esta invitación a su podcast tan visto y escuchado. Ok, vamos a lo que venimos. En este mes hemos estado haciendo como de conocer esta trayectoria de las personas que van a participar en el evento del Latinoamérica Master de CrossFit, el LATAM Master Championship. Entonces, hoy te tocó a ti. Sí, así es. Me tocaba, claro, pues yo soy participante también. Estuve entrevistando y conociendo a mis compañeros porque somos 4 que vamos a representar el país y realmente somos 3 que estamos en la categoría 40-44 y está Pupo Alorda que está en la categoría 55-59, entonces ya él está ahí por la edad, pero él fácilmente cae en la de usted. Es correcto. Pupo tiene tremendas condiciones atléticas y entonces, así lo demuestra. Nada, la idea es como que podamos conocer un poquito de tu trayectoria, de tu preparación y ir hablando un poquito sobre eso. Vamos a ver desde el inicio. ¿Cómo tú comienzas? Desde el inicio. Claro. Eso no estaba en el libreto. ¿Cómo comienzas en el mundo del fitness? Del fitness. En esta idea de entrenamiento, de salud, bienestar. Bueno, para el que no sabe la historia, yo lo que soy es un gordito en pausa. Es decir, yo simplemente me mantengo activo para no engordar. Vengo de una jornada de pérdida de peso. Es decir, perdí cerca de 85 libras. Y luego cuando me enfoqué en mi primer objetivo, que fue decidir hacer un Ironman, de prepararme en 4 años para hacer un Ironman. Así fue expresamente. Puse fecha de 4 años yo voy a tomar para prepararme para hacer un Ironman. Entonces ahí hice la jornada de aprender a nadar y acumular todas las capacidades, porque el Ironman hay que nadar, montar bicicleta y correr. Es un triatlón de ultradistancia. Entonces ese fue como el primer evento así de reto a nivel de fitness que estuve preparando. Una vez concluí esa jornada, verdad. Espérate, ahí mismo fue que tú perdiste todo el peso que perdiste. No, yo primero perdí, primero me enfoqué. Es una historia muy y sui generis, no sé si la tocamos ahora, pero yo decidí investigar cómo era la forma más saludable de perder peso.
Eso fue como en el 2012. Y yo dije que yo iba a empezar primero a perder peso sin hacer ejercicio para aprender a comer. Porque fui donde el doctor y el doctor, el endocrinólogo, lo que me dijo que yo tenía un problema de cuchara, que no sabía cómo controlar, que tenía que aprender a comer. Entonces, pasando eso, hice la pérdida de peso. Yo dije, bueno, yo voy a perder primero 20 libras así de esta manera, sin hacer ejercicio. Y luego voy a comenzar a entrenar. Eso me tomó como alrededor de 3 o 4 meses a través de la comida, experimentando diferentes formas de alimentarme y eso. Y ya luego empecé a hacer ejercicio con el propio peso corporal al aire libre. Eso era, yo iba al mirador ahí en el área de la privada, que está en una cancha de baloncesto, está en una barra. Y ahí perdí el resto, que fueron como cerca de 60 libras. Luego que ya termino ese objetivo, que era llegar a 200 libras, yo dije, bueno, ¿qué hago para mantenerme enfocado? Porque realmente el entrenamiento tradicional no me llamaba, del gimnasio, el del fisiculturismo, no era lo mío. Y estaba vacacionando en Europa y ahí vi el tema de un anuncio del evento del Ironman de Barcelona. Y ahí fue que me llamó la atención, investigué y dije, bueno, yo me voy a preparar para hacer esto. ¿Qué tiempo te tomó perder como ese peso? Desde que comenzaste, como en ese cambio de alimentación y después. Eso me tomó como año y medio hacerlo. Año y medio. Sí, porque después que perdí como la primera 20 libras, que fueron como unos 4 meses, comencé a entrenar y ahí comenzó el proceso de experimentar, de contar macro, de hacer dieta paleo, de hacer dieta de esto, de hacer dieta de lo otro. Y lo que recomendaba en ese entonces la Organización Mundial de la Salud era que una pérdida sana y sostenible era como 2 libras a la semana. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que a veces se nos olvida, y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Exacto, entonces yo tenía un método que en ese entonces era como que yo lograba el objetivo y me compensaba. Es decir, me daba una recompensa. Y casi siempre las recompensas eran que yo compraba de estos potes grandes de bolita de queso o hacía un fin de semana de atracones. Entonces siempre eso hacía como que variar y oscilar el tema de la pérdida de peso, que no fuese constante. Entonces fue como alrededor de 1 año y medio donde yo ya como para agosto del 2013 por ahí fue que yo perdí la libra. Entonces viste eso del Ironman, se te metió entre ceja y ceja y... Sí, porque lo que pasó ahí fue que se tiene que ser algo que sea como una locura y que con mi obstinación de las cosas me permite enfocarme a hacerlo, que me dé ese porqué. Porque al ser obstinado, esa iba a ser mi razón. Es algo que todo el que me puede conocer de ese tiempo atrás, 2009, 2008, 2007, 2010, no va a pensar que lo va a querer hacer un evento de ese tipo o va a tener las condiciones y capacidades para hacerlo. Pues yo estaba gordito, fuera de condición física y los deportes que yo hacía no eran tan demandantes así. Era un tema más que todo por hacer ejercicio. No había ninguna disciplina deportiva como tal. Y entonces después de ahí que me preparé, completé gracias a Dios en la fecha el evento, decidí entonces aventurarme al tema de tratar de competir en CrossFit. Pero ya tú venías haciendo algún trabajo de CrossFit o tú solamente hacías el entrenamiento para cumplir con el evento. Bueno, lo que pasa ahí es que ahora mismo se ve el tema de lo que es el atleta híbrido. Yo entrenaba más o menos de esa forma. Es decir, yo hacía las disciplinas de resistencia, que era natación, corrida, los entrenamientos que correspondían. Y ya luego tenía como complementario el entrenamiento de fuerza. Y yo era muy apasionado y religioso con esa parte porque conjugaba con el tema. En ese momento estaba entrando CrossFit al país. Entonces yo vi que la halterofilia era como la parte importante.
Entonces la entrenaba con un grupo de amigos y en el grupo, en el movimiento en el que participé de intensos, entrenábamos en el pabellón de halterofilia. Entonces ahí era que lo complementaba. Yo hacía el entrenamiento de fuerza, siempre era en las tardes, noches, y en la mañana el entrenamiento de resistencia que correspondía, ya fuera ciclismo, natación o atletismo. Okay, entonces completaste tu Ironman. Exacto, entonces cuando lo completé, porque hay algo ahí interesante, en el 2016-17 que yo me doy cuenta que donde tengo más capacidades o oportunidades de destacarme es en el tema del CrossFit, que por mi fisionomía de mi cuerpo no tenía tanto, por más que quisiera, tenía la limitante de mi composición corporal para los deportes de resistencia. Es decir, yo soy de hueso ancho, grande, musculoso. Entonces, esa contextura y tener una estatura que soy promedio, es decir, no soy ni muy alto ni muy bajo, me da una predisposición como atleta de CrossFit para poder desenvolverme en diferentes vertientes, más que en el deporte de resistencia, que la persona debe ser delgada, muchas veces debe de tener una altura por encima del promedio para que le pueda aventajar en lo que es la disciplina. En mi caso ahí me di cuenta de eso y dije, bueno, una vez terminé ya lo que dije que iba a hacer, que por eso es la frase, el no me canso, no me rindo, lo que empiezo lo termino. Termino el Ironman y entonces ya ahí veo cómo voy progresando para competir en CrossFit. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. De que comienzo la jornada, eso es 2018 por ahí, que comienzo a entrenar, me doy cuenta que participando en el Open, vengo de la parte de resistencia y siempre hacía fuerza, pero al enfocarme solamente en la fuerza, manteniendo esa resistencia cardiovascular que tenía, se combinó también con que los workouts ese año eran de mucho motor y fuerza. Quedé como 20 del país. Entonces eso hizo, imagínate que cuando terminé el Ironman yo terminé con 175 libras y aumenté como 20 libras desde que dejé de hacer ese volumen de entrenamiento de resistencia que mucha gente pensó que está haciendo, que fue lo que pasó, cómo aumentó esta cantidad de músculo. Claro, que la gente lo ve. Sí, pensaron que yo estaba usando esteroides y ese tipo de cosas, pero al final era que mi cuerpo volvió a su composición natural, que fue llegar a las 190, 195 libras. Y nada, entonces ahí pasó de que el primer workout a mí nunca se me olvida, porque es un workout que me gusta mucho y a veces lo hago como para medir qué tanto está mi condición cardiovascular versus ese tiempo, que era uno de 19 calorías, 19 wall balls. Un AMRAP de 15 minutos, algo así. Entonces, imagínate. Esos son rutinas que eran cardiovascular. Después había otro que era de fuerza, que era una escalera de clean. Entonces, fue como algo que ese Open, más mi condición física, hizo que yo tuviese en un standing en ese tiempo, hablando de 2018, 2019, posición 20 del país. Yo estaba top 10 hasta que vino lo que siempre suele pasar. Salió un workout puro de gimnasia, con gimnasia difícil, con ritmo cero. Yo en ese entonces no hacía, intenté ver si me salía uno y ahí fue que me di cuenta que me faltaba mucho camino. Y entonces al finalizar ese Open, yo terminé 20, pero terminé con los hombros quemados porque había movimientos de gimnasia tan básicos como toes to bar que me costaban, chest to bar que eran difíciles. Entonces entendí que si yo quería hacer eso de competir, debía de hacer lo mismo que hice con el Ironman,
pero esta vez sin tiempo y apostando a largo plazo. Y era prepararme, acondicionarme e ir midiendo cómo eso va evolucionando. ¿Qué tiempo te tomó prepararte, arreglar, ¿verdad? O ajustar, trabajar en eso, en esas debilidades que fuiste encontrando y esa participación ya de primera vez a nivel internacional? Fue alrededor de, sin contar la pandemia, o contando la pandemia. No, lamentablemente, aunque era un año. No, ya, hablando en serio, fueron como 5 años en yo tenía un tema de un desbalance muscular para que la gente pueda entender qué era lo que me pasaba. Yo no conectaba con mi músculo de la cadena posterior, no conectaba con mi escápula, mis dorsales, que de hecho lo que tengo es como de 1 año y medio para acá, es decir, como que voy entendiéndolo y utilizándolo de la forma correcta. Entonces eso me creaba un desbalance porque muchos de los disparadores en los movimientos de halterofilia era cuando yo sentía el jalón de la fuerza de los hombros, es decir, de que el peso quedaba en los hombros. Cargaba mucho las rodillas porque buscaba más utilizar los cuádriceps. Entonces eso me hacía que demandara mucho de esos músculos, más que cuando venían los ejercicios que sí lo necesitaban, entonces ya estaban fatigados. Entonces eso me creaba como una fatiga adicional que por ende me restaba para poder seguir avanzando. Entonces, para poder asimilar los volúmenes que necesitaba, porque hay algo, cuando yo entrenaba en el gimnasio de adolescente, pesa, dígase 18, 19 años, a mí casi no me gustaba hacer espalda, porque yo decía que eso no se veía cuando uno se ponía la camisa, que era el pechito y los brazos. Entonces yo me gustaba mucho darle pecho, bíceps y los brazos, y eso era trabajo. Entonces casi no trabajé la cadena posterior, lo trabajaba muy mínimo, no me gustaba. Entonces al final eso pagó su precio en ese momento, porque para los movimientos gimnásticos, sobre todo de alar, se necesita mucho, y no tan solo la fuerza, sino también tener el conocimiento de esos músculos, las activaciones, los estímulos. Y entonces nada, fue un proceso de 5 años. Sí, no, pero sí. La primera vez fue 2022, 2023. Sí, 2022 para 2023. Esa fue la primera entrega del Colombia Master, que era el Colombia Master Throwdown. Exacto, ese era. Esa fue la primera vez, en 2023. Exactamente. Yo hice un intento como de ver si participaba en Wodapalooza en el 2019 en equipo. Ahí eso fue con Denise, Luis Beltré y Tamara de allá en el body, que armamos un equipito. Y entramos en la categoría abierta, pero por la visa que no le dieron a Luis Beltré quedamos fuera. Entonces, después de ahí seguí enfocado como en seguir preparándome, avanzando. Tú tenías un objetivo muy claro y era competir a nivel internacional en CrossFit. Y tú comenzaste... Sí, porque localmente yo siempre me mantuve activo, participé en el Throwdown. Sí, exactamente. Pero más que todo, yo lo busco primero por el tema de mi forma de poder mantener un enfoque, de poder mantener un propósito, porque entiendo que siempre va a haber una falta de motivación, donde tú dices, de por qué y para qué estoy haciendo esto. Entonces, ahí es tener esa respuesta, porque obviamente yo lo estoy tratando de hacer, pero con una serie de aditamentos, es decir, de que yo quiero competir internacionalmente. Ojo, no hablo de ganar todavía, hablo de competir porque lo quiero hacer que sea lo más sano y sostenible posible. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que a veces se nos olvida, y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. ¿Cómo fue esa primera vez compitiendo fuera? Un desastre. ¿Por qué? Claro que sí. Primero, recuerdo como ahora que me bebí un café fuertísimo en esas elevaciones de Medellín.
Y entonces llegué a un workout que yo decía, no, yo voy a matar, porque eso es correr y burpees, eso es lo mío, eso. Fui con... Esa fue la vez que tú estabas como en el top 5, una cosa así, que tú estabas como dentro de los primeros. No, yo clasifiqué en primer lugar. A mí me estaban esperando allá, que pensaban que yo era de Estados Unidos, que quién yo era, y todo el mundo como con una cosa, que llegó este hombre internacional. Pues cabe agregar que era un evento local. Yo me entero por alguien que compartimos mucho. Un saludo a Vladimir de Box 152, que le digo que estaba buscando como un evento. Y le dice, pero mira, hay un evento en Colombia de Master. Y ahí es que lo veo. Y en verdad yo hice los clasificatorios, que eran los mismos score del Open. Y clasifiqué en primer lugar y por los números me estaban esperando quién es León. Después se inscribe Irle, que consigue cupo y eso. Y yo llego y digo, bueno, el primer evento es corrida, Grand to Overhead con un disco y burpee. Fácil. Sencillo. Eso, un paseo. Yo voy a romper ahí. Y me rompió. Porque la elevación, el mal de altura, ahí reconocí que el mal de altura me afecta. Es decir, estar en una altura así, fuera de lo que es el parámetro normal del nivel del mar, me afecta, que a otros tal vez no, a mí sí, me da el mal de altura. Entonces, corriendo, yo sentía que mi cuerpo no estaba respondiendo como normalmente lo hace. Adicional a que con la cantidad de café que me bebí en la mañana muy fuerte, que es lo que normalmente yo hago aquí, me bebo un café fuerte y después me bebo el pre-workout. Eso me puso los vasos sanguíneos de una manera dilatada, de una forma que yo creía que se me iba a explotar la cabeza, porque no podía concentrar ni comunicar bien. De hecho, hay un video que sale que yo estoy como en lo burpee, como perdido. Anda por ahí el video grabado. Y era eso, que no encontraba como la forma. Entonces, desde ahí yo dije, wow, esto no va a terminar bien. Y ese fue el primer evento. Y nada, en verdad... ¿Cuál fue tu aprendizaje en ese primer evento? En esa primera temporada yo llegué con una lesión, o una molestia más bien, porque no fue una lesión que me dejó funcionar. Llegué con una molestia de la espalda, del psoas, por un snatch que estuve haciendo. Y entonces ya de ahí fue trabajar a mejorar eso, a seguir mejorándolo y a empezar a entender y disfrutar aún más, reforzar el disfrutar el proceso, de poner el contexto de que nosotros tenemos, es decir, para que pueda ser sostenible, tengo que entender que tengo que ir aprendiendo y disfrutando el proceso, es decir, de no ponerme expectativas muy ambiciosas y de irlo llevando de forma que pueda ser sostenible. Si pone planteamiento, voy a mejorar esto. Para ese año yo dije que el año siguiente iba a quedar en el top 10, porque yo quedé como 13 ahí en esa vez. Pero sentía que tenía todas las condiciones de poder quedar por lo menos en el top 5 de la competición. Entonces, nada, me fui con esa tarea y vine. Y vino el segundo año, que fue el año pasado. Y ahí ya participamos, clasificamos nuevamente. Ya ahí se hace como oficial el evento. Sí, ya ahí cambia de algo regional a algo ya más de Latinoamérica. Que hay que le dé el componente internacional. Entonces ahí es donde clasifico nuevamente, porque ese es un evento donde participamos la mayoría de Latinoamérica. Y nada, llego con el que voy a hacer top 10 en el evento. E igualmente, mejor preparado. Es el 2024. O sea, el segundo año, ¿en qué lugar estabas cuando clasificaste? Ahí en la clasificación fue como 15 de los 40 que entramos a participar en ese año. Y realmente fui como con la expectativa, bueno, de llegar a la final, de llegar ahí. El primer evento era en la piscina, natación. Ahí ya tenía como el chip mental de que tengo que controlarme por el mal de altura. Y recuerdo que en ese workout, como estaba lidiando con eso del tema del mal de altura, no estaba en la disposición como de expresar mi mayor capacidad
y ustedes, tú y Hilde, estaban como diciéndome, dale, que está como... Y yo quedé como para ganar el evento, como a 3 repeticiones que la podía realizar para ganar el evento. Entonces, eso ahí, tú misma, como mi coach ahí, me hablaste y me dijiste, tienes que desconectarte de eso, ya tú sabes que eso va a pasar, tú tienes que ponerte en modo como cuando tú haces el deporte de resistencia, porque cabe agregar que a mí, yo odio correr, a mí no me gusta correr, yo hago la corrida porque toca, y he aprendido a hacerlo para disciplinar la mente y saber que hay cosas que hay que hacerlas porque tocan, porque yo decía, si voy a hacer un Ironman tengo que correr 42 kilómetros, tengo que buscar la forma de hacerlo, no por gusto. Entonces, eso me ayudó a desconectar la mente, a apagar y cualquier sensación y hacer como una parte de poner la mente en un modo y no sentir nada del cuerpo. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones, naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Y eso fue lo que hice, entonces ahí hice el segundo evento, me sorprendió bastante porque ya yo sabía que los colombianos son buenos en resistencia, debido a que ellos allá, la parte de endurance, lo que hacen es mucho tema de corrida, no tienen tantos implementos como remadora, esquí, bicicleta, así, los que trabajan en más tema de corrida, son muy buenos y sobre todo ahí ese nivel del mar, la altura que tienen. Yo dije, bueno, yo voy a y realmente mantuve una posición y yo terminé como quinto ese primer día. Y estaba bien, dije, vamos bien, vamos a estar en la final. Y así fue después el segundo día. También todo estaba perfecto hasta el momento del evento de la fuerza, que era un snatch con double under. Que ahí, por otra novatada de entrenar lo que siempre hacía aquí, utilicé unas bandas de presión para las rodillas, que cuando hice lo primero 100 double under, se me paró la circulación de la pierna, que no pude moverme y nada, ahí bajé como al 11º lugar, pero todavía estaba cerca del top 10. Y al final, en el último día, vino otra vez de nuevo. La gimnasia me da mi dosis de humildad. Vinieron unos movimientos que no pude completar. Si lo aprendí ahí ese día, que era el pullover. Un movimiento que tal vez para muchos que hacen CrossFit es sencillo. A mí me cuesta. Ni todo lo de la gimnasia me cuesta. Y nadie, eso me sacó al final terminando en la posición como 18 por ahí. Que me volvió a rectificar la lección de que hay que ir a cada evento para expresar lo que uno tiene y ese va a ser el resultado del esfuerzo. Pero antes de ese evento tú hiciste un Ironman ese año, tú hiciste el medio Ironman. Sí, lo hice, pero fue más un tema de... Ese 70.3 era el primero que se hacía en el país. Entonces lo hice porque al final a mí me gusta siempre como utilizar mi fitness. Es decir, no dejarlo simplemente como para el tema, soy atleta de CrossFit, no me voy a limitar. Obviamente hay cosas de las cuales cuido que puedan tener un alto riesgo de lesión de hacerlo. Es decir, no hago enduro de MTB en bicicleta porque le tengo su respeto a la mountain bike. Entonces, pero sí trato de usar mi fitness, de hacer bicicleta, de nadar, de correr. Entonces estaba entrenando en ese entonces a 2 personas que estaban haciendo el Ironman preparándose para el Ironman de Punta Cana y le acompañaba en los entrenamientos porque me gusta eso de participar de ciertos entrenamientos puntuales y hacerlo en el camino. Y nada, y así fue como que fui viendo que estaba haciendo las distancias y eso. Y yo dije, pero me voy a inscribir.
para terminarlo. Lo hice casi al tiempo reglamentario, pero lo terminé y lo completé. Ok, entonces tercer año. Ajá. En ese segundo año aprendiste primero el tema de la gimnasia otra vez, que tú pensabas que ya tenías como la mayor cantidad de movimiento como bajo control o que lo podías manejar. Y te metieron un movimiento nuevo, algo que es muy normal en la disciplina. Que Exacto. Cuando tú crees que maneja todo, ahí te ponen algo, ahí te ponen otra cosa. Exacto. Entonces ese año te tocó otra vez esa parte y aprendiste a fluir más. Más todavía, correcto. Cuéntanos cómo ha sido tu preparación en este año. Mira, pasó algo entre el medio del Latin Master Championship del año pasado, que durante el off-season apareció un evento en Punta Cana de Yosai. Ahora se me ve el nombre, es un evento que yo tengo mucho tiempo haciéndolo Yosai. Yo siempre de una u otra forma le apoyo con el tema del score system para las puntuaciones. Ahí estuvimos presentes con Refix también. Y yo dije, contrale, déjame aprovechar. Y le dije a Adriana como que quería participar, si era posible, como por hacer el evento, no con una expectativa de nada, sino simplemente ya voy a estar allá. Vine con la adrenalina como medio alta porque vi el evento de Beatle en Puerto Rico, de cuando uno ve competencia, siempre queda como con ese deseo de hacer. Y le dije, mira, ¿tú crees que yo pueda participar? Y me dijo, sí, claro, no hay problema. Entonces ahí yo le dije, pero mira, tranquila, que yo lo que quiero es hacer las rutinas, como yo voy a estar con lo del sistema de puntuaciones, yo hago mi rutina y voy y me entro en mi tema de puntuaciones y me mantengo así. Es sudar lo que yo quiero. Entonces, así llegué sin ningún tipo de expectativa, sin ningún tipo de nada. Y al final ahí en esa competencia terminé segundo lugar, compitiendo en la categoría que ellos tenían de RX, es decir, que eran muchachos que son aquí en el país de 20 y pico de años, 30 y pico de años. Éramos como 2 o 3 máster nada más que estábamos ahí. Pero me lo disfruté el evento y no pensé que iba a llegar ahí. Yo lo que iba un workout a la vez Entonces quedé en segundo lugar y me reforzó el hecho, como era el off-season, como de que en este año la preparación fuera así mismo, como que siguiera trabajando lo que entendía que debía de trabajar, de mejorar, seguir trabajando el tema de la gimnasia, ahí con el soporte de Pablo Torres, que es mi coach de gimnasia, seguir trabajando el tema de acondicionar bien el tema neuromuscular, las conexiones de la espalda, comenzar a ponerle un poquito más de peso a los movimientos olímpicos, porque lo tenía como medio en mantenimiento, y nada, de ahí ir al Open tratando de hacerlo con el mínimo esfuerzo posible. Perdón, verde. Es decir, hacer el Open con el mínimo esfuerzo. Cuando digo mínimo esfuerzo es emplearme a llegar en un punto de preparación que fuese dentro de mi fase hacia el LATAM ahora, no el peak, no hacer un peak para el Open, sino llegar con un volumen adecuado y con ese volumen ver cómo resultaba el Open y a partir de ahí entonces empezar la preparación. Es decir, que el Open fuera como si fuera un entrenamiento más dentro de esa una misma fase, preparación. Como una fase, correcto. No tanto como el tengo que darlo todo en este evento. Sí, porque yo utilizo la periodización de entrenamiento, entonces hacer una etapa de realización, es decir, que fuera como una preparación y que no fuera la realización como tal, sino dejarlo para un poco más adelante, que fue lo que hice. Simulé hace como un mes y pico, un fin de semana completo de eventos para ver qué es lo que hay en el tanque, qué es lo que hay. Ya con ese fin de semana, ya lo que ha sido ahora es como mantenimiento y tratar de mantenerme lo más sano y activo sin llegar a la fatiga posible hasta que llegue. Entonces clasificaste este año también. Sí, clasifiqué este año. ¿Tú no pensabas que vas a clasificar? Estaba medio asustado este año, la verdad, porque con el año anterior
cabe recalcar que yo tenía el objetivo de ir en los top 10 pensando en los atletas que yo vi el año anterior. Ujú. Pero cuando llegué este año, yo comienzo a participar, hago mi primer evento, nadie como que se conoce. Eso es lo interesante de ahí, que nadie se va conociendo hasta que comienzan los primeros eventos. Pero ya como para el tercer evento que yo comienzo a realizar, que yo estoy con un mexicano, que es como atleta semiprofesional en México compitiendo en CrossFit Master, que vive compitiendo y activo. Que estoy con uno que era un atleta élite de Colombia de CrossFit que estaba entrando en la categoría 40. Que estoy con uno de Chile que vino, que era top 50 del mundo. Un francés que había clasificado a los Games y que lo cogió el evento para entrenar. Y cuando vengo a ver una serie de atletas que hay ahí, que era otro nivel completamente diferente a lo que yo vi el año anterior, que eran como de Colombia, eran más o menos igual que yo, amateur, que trabajamos, entrenamos y lo hacemos como por parte de mantenernos en ese ambiente competitivo, pero no ese nivel tan élite como tal de máster. Un brasileño que ganó Copa Sur en categoría élite, RX y en categoría máster. Entonces, nada, como el año siguiente, el día ahora, porque ese evento da un cupo a Legends, que es como lo más cercano a CrossFit Games en evento Master, Legends Master Championship. Entonces, se hace interesante la participación. Entonces, ahora no tan solo participan gente así como con elemento competitivo, pero con un carácter amateur, sino que también son profesionales. Y como eran 40 cupos, y yo vi que El estaba nivel del el año nivel pasado. y el nivel que seguía llegando, porque venían gente, por ejemplo, que confirmaba el que ganó los CrossFit Games, que es Chicho Quesada, que es, creo que costarricense. Estaban sonando también otro colombiano, Julián Serna, que llegaron a los Games. Tú comenzas a sacar posiciones y a sumar y retar. Tú dices, bueno, yo voy a quedar dentro de los 43. Pero seguía insistiendo, y vuelvo y te repito, en no hacer como un pico, sino en llegar con cierta condición de volumen al Open, que no fuese un pico máximo, y de ahí ver qué resultado daba. Y en verdad logramos la clasificación. No en 40, gracias a Dios, fue como 24 por ahí, pero llegamos. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en este año de preparación para este evento? Para este evento, mira, es algo que choca, pero ciertamente ha sido el reto de adaptarme, que tuve que cambiar de lugar de entrenamiento. Eso para mí ha sido lo más complicado, porque si bien es cierto, uno se prepara para lo improbable en CrossFit, ese esquema de tú prepararte, porque tú tienes que, por lo menos uno que es atleta amateur, que tiene que tener un esquema de día para como horario, formato, y sobre todo que tuve que cambiar también metodología de entrenamiento. Ha sido como un reto el poder romper en mí como ese paradigma de mi esquema de entrenamiento, de tanto de lugar como de la programación como tal. Ese ha sido como el reto de poder mantenerme enfocado, de poder mantenerme con el objetivo que yo estaba buscando para este año. Pero como siempre hablamos, he buscado la forma de fluir y de enfocarme en lograr mantener el resultado. Si en este año para ti, en ese proceso de preparación, lo más difícil ha sido ese tener que hacer ese ajuste, ese cambio de lugar de entrenamiento. Sí, porque al final es lo que siempre yo hablo con el entorno, por ejemplo, con Denise y Pupo, que somos como máster así, que siempre estamos hablando de temas de entrenamiento, salud y eso. Uno siempre tiene, uno siempre tiene como una dolencia, siempre tiene como un tema por la carga de entrenamiento. Uh-huh. Y ese tema, al final, tú no puedes decir como, qué reto. Nada, es decir, físicamente me siento bien, físicamente me siento capaz.
La prueba del fin de semana de simulación me demostró, porque de hecho en este año estuve trabajando, entrenando, gracias a James Ellie por eso, que fue el precursor. Me donó una mascarilla que él tenía de un training mask para que lo usara. Después que probé con la de él, compré una acorde a mi tamaño y en verdad lo he estado utilizando. Y eso me ha dado, más que todo en la mente, la incomodidad de la respiración, cómo regularla, cómo mantenerme más familiar a eso. Y preparándome hacia ese tema de Medellín. Entonces ha sido como el cambio del esquema. Porque como uno tiene mucho estrés, el cambiar el esquema afecta indudablemente. Algo importante para ti en tu proceso de competir a nivel internacional en el CrossFit que mencionaste ahorita es el tema de hacerlo lo más sostenible posible sin descuidar la otra parte de ti, que es ser padre, ser hermano, ser esposo, en los diferentes proyectos que manejas. ¿Cómo te ha ido con esa parte en este año? Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Bueno, tú eres que tienes que decir. No, yo tengo una opinión en mi perspectiva, pero aquí estamos conociendo la tuya, no la mía. Es algo que no desde ahora, siempre yo he tratado, y eso fue algo que me enseñó mi padre, de que uno no puede sesgarse con las cosas. Uno tiene que tratar de ser lo más objetivo y abierto posible y que cada cosa tiene su faceta. Yo soy muy nerd de naturaleza y él era que me empujaba a sacarme de ese mundo y hacer otras cosas. En un sinnúmero de aspectos de la vida, él siempre, desde que me veía enfocado en algo, me sacaba de ahí y me metía en otra cosa. Y eso permite de que yo esté consciente de no estar como enfocado o ensimismado en algo. Es decir, trato siempre de ir manejando las cosas con sus espacios, sus momentos, aprendiendo a delegar, aprendiendo a fluir con el ritmo que llevan las cosas en cada aspecto de la vida: familia, trabajo, entrenamiento, salud, relaciones sociales. Obviamente, para que el tiempo pueda dar, con el sinnúmero de responsabilidades que tengo, se maltrata un poco el tema social a nivel de relaciones de amigos, pero trato de siempre mantenerme en contacto utilizando las redes sociales y el contacto vía telefónica, pero sí trato de ser asertivo, por lo menos en lo que veo como mi prioridad, que es trabajo, familia, mantener siempre el enfoque de estar presente y de cumplir con los requisitos y las responsabilidades que conlleva. ¿Cuál tú entiendes que es tu mayor fortaleza como atleta de CrossFit? Que yo sé que soy un chongo. Claro. Desarrolle. Que yo voy a llegar ahí, y sobre todo el año pasado, cuando comencé a tener esa mentalidad de que no tengo nada que perder, sentí el miedo de los otros atletas, el nerviosismo de los otros atletas que estaban compitiendo. Y por eso te digo, fue lo mismo que pasó con la competencia de Yosai. Yo soy el más chongo, yo soy uno de los más viejos. Aquí hay unos muchachitos que están entrenando, están en su pick, yo no tengo nada que perder. Yo soy el más chongo de aquí. Es decir, lanzate y ya. Le voy a dar por mí, no mirando para el lado, no mirando para ningún lado, le voy a dar. Y entonces entiendo que lo he ido reforzando y lo seguiré reforzando cada vez más, y en ese que me voy, como en la mentalidad de yo soy el chongo del hit,
yo le voy a dar lo que tenga. ¿Cuál es tu expectativa en este año con el evento? Con el evento, terminar sano. Es decir, no tener ningún tipo de lesión. Para mí eso es lo más importante. Y sobre todo, poder expresar mi mayor capacidad partiendo de eso. Fíjate que, por el contrario, al año pasado, yo tenía como un nerviosismo, como de debo quedar en mejor posición, por la misma mentalidad de que sé que van a estar todos esos atletas élite de CrossFit, que sí tienen un prestigio y un honor que cuidar, van a tratar, yo lo único que quiero es ir y ver qué tan cerca estoy, es decir, más que nervioso, tengo como una emoción de llegar ya a la competencia, para ver de qué forma voy a quedar y qué tan cerca voy a estar midiéndome con esos atletas élite de CrossFit. Y tomar mucho aprendizaje, tomar mucha nota, que cada año, cada competencia sirve como para uno aprender más, entender más, conocer más su cuerpo y poder hacer la cosa de la mejor manera posible. Tú eres una persona muy enfocada a objetivos. Incluso mencionaste anteriormente que te gusta ponerte objetivos porque es algo que te ayuda a mantenerte como motivado. Y es una No realidad. motivado, sino el Ese disciplinado. propósito de tener Disciplinado. el propósito. Entonces, tú entiendes que, ojo, voy a hacer un paréntesis ahí. Cuando Zoilo se casó conmigo, lo primero que él me dijo fue, yo voy a competir en CrossFit a nivel internacional. O sea, a lo que tú quieras, pero este es mi objetivo. Entonces, trayendo esto, No fue tan con así, este no tema fue del tan propósito, así. así yo lo recibí. No. Con este tema Control Master, mire, de los yo sé que propósitos. estoy como entrevistado aquí, pero yo creo que estás haciendo un desahogo, ¿verdad? Tú entiendes que ese anhelo, ese deseo que tú tenías o ese objetivo que era muy importante para ti y que entiendo sigue siendo importante para ti, tú entiendes que has cumplido con él, que ha cambiado o que sencillamente cumpliste, te ha gustado y que lo quieres seguir manteniendo. Mira, yo he aprendido, el objetivo sigue ahí y no va a cambiar. Lo que sí entendí que versus el objetivo del Ironman, en el Ironman había un componente de que como era una jornada de mí contra mí, completar el evento, lo único que yo tenía que lograr era ser disciplinado con el entrenamiento y llegar al evento y retirar la medalla, recoger la medalla. Entonces eso lo hacía que yo pudiese decir, en 4 años voy a completar un Ironman. Con llegar a los CrossFit Games, que es el sueño y el objetivo que tengo de competir, ya lo he puesto que en 65 o más. ¿Por qué? Cambió. Exacto. Cambió el tiempo. Cambió el tema de el tiempo, porque hay una serie de variables que inciden, que no van a depender 100% de mí. Lo que sí dependa de mí, yo lo voy a seguir haciendo. ¿Y qué es lo que sí depende de mí? Mantenerme en óptimas condiciones físicas, mantenerme sano, mantenerme entrenando, porque me he dado cuenta que cada año lo que yo trataba de conseguir en cierta forma en el pasado, aún uno avanzando la edad, obviamente las condiciones físicas van mermando, pero por el contrario, como yo tenía muchas oportunidades de mejora, por eso te digo que soy un atleta chongo, muchas cosas que tenía años anteriores para lograr, se me hacen más llevadero ahora, porque he ido aprendiendo a mejorar la recuperación, la alimentación, hábitos de sueño, ese tipo de cosas que aunque queda todavía un camino grande de trabajar, me ha hecho más consciente en esos aspectos. Entonces, sigo con el anhelo, pero vuelvo a repetirte, que sea sostenible el camino. Que obviamente tal vez cuando ya yo vea el punto, como le pasó a Denise, que quedó como a 3 posiciones, 4 posiciones fuera de los games, diga, ok, tengo que ya enfocarse, un esfuerzo para enfocar para lograr eso. Entonces cuando llegue ese momento, tal vez yo tenga que replantear, pero ahora mismo yo lo que voy a seguir es tanteando, mirando, midiendo y manteniéndome de forma así mismo como hasta ahora lo he llevado, que sea sostenible de llevar. Y obviamente priorizando la cosa que hay que hacer.
Pues yo no sé si tú tienes algo más que agregar. Yo creo que hoy este episodio terminó. Muchas gracias por su invitación. Gracias por permitirme estar aquí. Nada, señores, recuerden compartir. Estén pendientes a las Latam historias, Master. ¿verdad? Al Latam Master Championship. Eso es el 27, 26, 28 y 29. Exacto. 27, 28 y 29 de junio del De 2025. junio. Si están por Colombia, dense una vuelta por allá, que es realmente muy chulo el evento. Sí, el evento. Y nada, gracias por estar aquí. Recuerden seguirnos, compartir. Así, aprovechando ahí, esperando que para el año que viene sea más la representación dominicana, que no sea tan solo 4 Pero ha participantes. ido mejorando. El primer año no fuiste tú. El segundo, tú y Hilde. El segundo año tú, Hilde y Daniel. Exacto. Y ahora ya viene este Pupo. año entra Pupo. Entonces Es correcto. vamos avanzando. Así es. Nada, señores, gracias por estar aquí el día de hoy. Compartan cualquier información, cualquier cosa que tengan que agregar, está ahí en los comentarios. Y nada, hasta la próxima.